Hola amigos, ¿cómo están? Un gusto nuevamente poder compartir con ustedes una nueva receta y un tema de conversación que en esta oportunidad va a ser acerca de la aceptación en la diversidad. Y para eso nos vamos a basar en la historia de este centurión romano, de este ciudadano romano que es relatado en los evangelios. Para eso obviamente vamos a tener que preparar algo relacionado con Italia y vamos a preparar una salsa boloñesa versión chilena. Para eso necesitamos zanahoria, cebolla, ajo, hojas de laurel, cilantro, que ya está picadito, aliño completo, sal, pimienta y vino tinto. Acá ya está listo, ya tenemos picada la cebolla, la zanahoria y la carne molida, y con eso vamos a preparar un sofrito y por supuesto tenemos que agregarle la salsa de tomate. Bueno, vamos a la historia. Este centurión romano se acerca donde Jesús, muy angustiado y afligido, para pedirle que sane a uno de sus sirvientes que está grave, a punto de morir, paralizado. Y en un momento determinado le dice Jesús: pero no es necesario de que vengas a mi casa, no merezco que vengas a mi casa. Yo soy un hombre que da órdenes y me obedecen, por lo tanto, basta con que tú digas una palabra y mi siervo va a ser sanado. Jesús mira su entorno y dice: nunca he visto una fe así en toda Israel. ¿Qué hay detrás de esta historia y qué es interesante mencionar? Hay todo un contexto cultural, social, religioso que es interesante de observar. En la cultura greco-latina era muy común que los hombres tuvieran relaciones sexuales con personas de su mismo sexo. Por algo Pablo, cuando le escribe a los romanos, les hace notar esta situación cultural que se vivía en Roma. Era aceptada por esa sociedad. Sin embargo, la cultura judía había puesto ahí un alto a través de las leyes por una razón muy simple, porque era considerado una confusión, era una mezcla. Por lo tanto, en este sentido de el pueblo de Israel, un pueblo diferente, distinto, apartado, separado, no debía tener las mismas prácticas que tenían las otras culturas circundantes. Pues bien, en este caso, este hombre se acerca a Jesús y le pide que sane a su sirviente. Fíjense que la palabra que se utiliza allí es siervo, es decir, doulos, un esclavo. Él podía haberse deshecho, tenía potestad incluso sobre la vida de su esclavo. Sin embargo, dice que lo tenía en mucha estima, en gran valor. Ahora, también en el mismo texto, en otro instante, se utiliza otra palabra distinta. Cuando se dirige el centurión a Jesús, no usa la palabra esclavo, sino que usa la palabra país, y que también se puede traducir como siervo, pero en realidad designaba a jóvenes, a un muchacho que lo acompañaba y con el cual tenía práctica de relaciones homosexuales. Conviene aclarar que el concepto de homosexualidad aparece recién en el siglo XIX, lo que hoy en día, con todo el conocimiento que tenemos de la ciencia, etcétera, nosotros sabemos que estamos hablando de una orientación homosexual, es decir, una orientación homoerótica, afectiva, hacia personas del mismo sexo. Pero en ese contexto, en ese tiempo, no existía esa idea, sino que más bien es lo que podríamos llamar como prácticas sexuales con personas del mismo sexo. Como ya hemos dicho, en la cultura circundante era aceptado y no había un mayor punto de cuestionamiento. Jesús sabe esta situación. Jesús sabe cuál es la relación que hay entre este centurión romano y este sirviente. Sin embargo, cuando él le dice: no soy digno de que entres en mi casa, y es muy interesante porque en el ritual cristiano católico se dice Señor, y todos dicen: no soy digno de que entres en mi casa, pero una palabra tuya bastará para sanarme. Interesante porque se trata precisamente de la expresión que usa este
centurión romano para referirse a su condición. Él se da cuenta. Al parecer es un simpatizante del judaísmo, lo que se llamaba un prosélito. No eran judíos, pero simpatizaban con la fe judía y de alguna manera había incluso contribuido para la construcción de una sinagoga. Y él se da cuenta de esta situación, de lo que es el pensamiento judío respecto a su condición, y por eso dice: no soy digno de que vengas a mi casa. Pero yo sé que tú tienes la autoridad y el poder para sanar a mi sirviente, a mi siervo, a este joven que me acompaña. Observen que Jesús no se sorprende por esta situación, sino que lo asombra, lo que lo maravilla, es la fe del centurión romano. ¿A qué punto tenemos que llegar? Jesús expresa una compasión frente a una necesidad y una angustia. Jesús expresa una aceptación. Por ahí leí en alguna oportunidad Junior Zapata que decía que había una comprensión de vocabulario por parte de Jesús, de saber que hay una distinción entre lo que es la aceptación y la aprobación. Jesús acepta a este personaje en su orientación y aún en su situación. Pero luego hay algo más. Jesús destaca y hace sobresalir el hecho de la fe, esta confianza en Jesús, y que lo expresa de esa manera: yo sé que tú tienes la autoridad y el poder para sanarlo. Dicho esto, la respuesta de Jesús es que puede regresar porque su sirviente ya está curado, ya está sano de su dolencia. Creo que esto es algo que nos tiene que hacer reflexionar respecto a cómo nosotros, los cristianos, católicos, evangélicos, protestantes, ortodoxos, nos vinculamos, percibimos y nos acercamos hacia quienes son también nuestros prójimos y que merecen ser amados, aceptados tal como Jesús los aceptó y aún reconocidos en su fe. Creo que es un tiempo para meditar, que es un tiempo para reflexionar y no tanto para levantar un dedo acusador, un dedo condenatorio, un dedo marginador y despreciador. Algo que ni el mismo Jesús hizo con este centurión y con este joven. Pues bien, vamos entonces ahora a nuestro plato de hoy día. ¿Está bien? Veamos cómo quedó entonces nuestra salsa boloñesa, pero antes, permítame hacer una observación a mis amigos y a mis amigas gays y lesbianas con quienes nos conocemos personalmente, o aquellos o aquellas con quienes nos conocemos solo a través de las redes sociales. Dos cosas que quiero decirles. Lo primero es que Jesús nunca te va a amar menos. Y lo segundo, ten una fe tal que incluso sorprendas al mismo Jesús. Y ahora sí, ya tenemos acá entonces nuestra salsa boloñesa. Dijimos que habíamos preparado un sofrito y, por supuesto, le pusimos también orégano, que se nos había olvidado de la receta. Le ponemos un poquitito de cilantro y vamos a ver entonces cómo quedó esta salsa boloñesa.